Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cosas grandes en tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es fresca, Señor, porque siempre hay algo que tú nos quieres enseñar. Y te alabamos y te bendecimos. Gracias por ese tesoro que nos diste, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Padre, que nos enseña, que nos alimenta, que nos corrige, Señor, que es tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a Josué capítulo 11, hermanos. Vamos a continuar con Josué. Y vamos, Daisy, bienvenida. Vamos a ir intercambiando pues lo de intercesores, que es guerra espiritual, con Josué. Y vamos a Josué 11, 1 en adelante. Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. Y el cananeo, dice, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. ¡Wow! Ahora ya venimos a esta otra sección, a otra parte que tiene que conquistar Josué, ¿verdad? Y el pueblo judío. Y ahora vemos a este rey, el rey Javín de Hazor, que otra vez está haciendo una convocatoria a otros reyes y a otros pueblos. El caso está que se forma ahí una cosa tremenda que no se podía contar, de soldados, de esos ejércitos, con carros, con caballos, ¿verdad? Y Josué y el pueblo judío iban a pie. Entonces, esto está tremendo. Vamos a empezar. Aunque no existía una gran amistad entre los reyes del norte, la amenaza de ser exterminados los forzó a formar una alianza. Los ejércitos unidos se apostaron a pocos kilómetros al noroeste del mar de Galilea, en una planicie cerca de las aguas de Merodom. El ejército combinado era impresionante. No solo incluía un número de soldados como la arena del mar, sino que además tenían muchos caballos y carros de guerra. Josefo, historiador judío del primer siglo después de Cristo, especificaba que esa confederación de los reyes del norte consistía en 300,000 soldados de infantería. O sea, Josefo, el historiador romano, nos da más o menos pues un número de cómo estaban estos ejércitos unidos. 300,000 soldados de infantería, 10,000 tropas de caballería y 20,000 carros de guerra. Era tremendo el ejército al que tenían que enfrentar. Las posibilidades de ganar de los israelitas parecía casi nula. ¿Cómo podría pensar Josué que triunfaría en esa batalla? El conflicto, vamos a ver, del 6 al 15, Josué 11, del 6 al 15, vamos a continuar leyendo. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas otra vez de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente,
hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviéndose Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey. Otra vez voy a volver a leer ese versículo porque es hasta el 15 que tenemos que leer. Y volviendo Josué, tomó al mismo tiempo a Hazor, que era la ciudad más grande, y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos esos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Asimismo, Josué tomó todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Gloria a Dios. Luego dice aquí, pero todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Y de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tiene como 2 días que recuerdo una ocasión que estuvo el Señor Jesús con nosotros y estaba pues una hermana en la iglesia y no sé qué le preguntó ella al Señor y el Señor le dijo, obedéceme, porque obedeciéndome cumples toda la ley, le dijo el Señor Jesús. O sea, toda la ley que vemos en el Pentateuco, se resume a obedecer al Señor. Si nosotros somos obedientes al Señor, resumimos toda la ley y vemos que todo el éxito de la conquista de Josué fue esa obediencia que él tenía a lo que Moisés le había dicho, que a su vez lo había ordenado Jehová. Entonces vamos a continuar con lo que estamos estudiando, mis hermanos, y dice aquí, la multitud de cananeos estaban atrincherados cerca de las aguas de Merón. Es probable que su plan, después de organizar los destacamentos y explicar las estrategias, era bajar por el valle del Jordán y atacar a Josué en Gilgal. ¿Qué quería hacer estos ejércitos gigantescos con miles y miles de soldados y de carros? Bajar hasta Gilgal y atacar a Josué en el mismo campamento donde ellos habían sido circuncidados, donde ellos festejaron la Pascua, ¿se acuerdan? Ahí en Gilgal. Pero ¿qué creen? Josué siempre se adelantaba. Acuérdense la clase última que vimos, donde dice que Josué siempre se adelantaba a los ataques. Pero Josué no esperó a que la batalla viniera a él y comenzó a marchar hacia Merón, haciendo un recorrido de 5 días. O sea, Josué y el pueblo judío otra vez, haciendo un recorrido de 5 días, ¿verdad? Desde su cuartel general que estaba en Gilgal. ¿Qué podemos aprender con esto, hermanos? Que muchas veces pensamos en estrategias. Muchas veces pensamos, voy a hacerle así, voy a hacerle asado, pero las estrategias muchas veces no nos salen bien, todo sale mal o algunas cosas salen mal para no ser tan pesimistas. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos está enseñando aquí? Capítulo 11, que nuevamente Josué era un hombre muy madrugador, era un hombre que se levantaba en la madrugada, ¿verdad? A servir a Dios, a buscar el rostro del Señor. Y él muy temprano sale otra vez con el ejército, ¿verdad?, de Israel, en vez de esperar a que llegaran los ejércitos enemigos a Gilgal, él sale de Gilgal.
y hace un viaje de 5 días. Y ellos no tenían caballos, lo hacían corriendo, lo hacían caminando, lo hacían marchando. Imagínense llegar al lugar donde tienen que pelear con estos ejércitos que son como la arena del mar, ya van cansados. Y hay veces así nos pasa, ¿no? Ismael algunas veces nos platicó de hermanos que iban a su congregación, que uno tenía muletas y creo que caminaba 3 horas de su casa para llegar a la congregación donde iba a escuchar la palabra. Y nosotros, hermanos, no tenemos excusa para buscar al Señor, para ir al encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos. Tenemos el carro, tenemos la bicicleta o el patín del diablo, lo que tú quieras, pero ¿cuál es la excusa para no ir a la congregación, para no buscar del Señor? Cuando Josué corrió 5 días, ¿cuál 5 horas? Corrió 5 días para encontrarse con estos ejércitos. Vamos a seguir más adelante. Mientras avanzaba, tuvo mucho tiempo para pensar en el enorme ejército que los esperaba. Sin duda temblaba al imaginar la batalla que tenían que enfrentar, ¿verdad? Y que tenían que librar con estos ejércitos. Josué 11:6 nos habla de lo que Dios le dice. Cuando Dios ve que nos estamos esforzando en buscar su rostro, en querer que la bendición de Dios, ¿verdad? Y que Él nos guíe lo que tenemos que hacer, el Señor siempre va a estar ahí. Y vemos que el Señor habla con Josué. Fue entonces que Dios le habló. La promesa que dio a Josué fue específica y clara. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Eso era justo lo que Josué necesitaba y se aferró por completo a la promesa de Dios, creyendo que Él le daría la victoria sobre su poderoso enemigo. No estamos hablando aquí de cosas pequeñas, sino estamos hablando de una conquista que además de durar más de 40 años, hermanos, fue una conquista muy larga, la de la tierra de Canaán. Fue una conquista difícil, donde tuvieron que enfrentar gigantes, donde tuvieron que enfrentar ciudades amuralladas. Y hay veces que tú y yo, pues también tenemos que enfrentar gigantes en nuestras vidas. Pero si estamos buscando al Señor, si tú estás siempre alerta para atacar primero, ¿verdad? ¿Cómo voy a atacar primero? Declarando la palabra, declarando el nombre de Cristo, declarando la sangre de Cristo, poniendo a mi familia, poniendo lo que tú necesitas poner delante de la presencia de Dios. Específicamente el Señor le dijo a Josué, número 1, desjarreterás, ¿estoy bien pronunciando? Ajá, desjarretarás sus caballos. La palabra desjarretar es cortar el tendón principal de las patas traseras de los caballos, prácticamente inutilizarlos. Un caballo que se le cortan esos tendones principales, pues de las 2 patas traseras, simplemente pues se queda inútil, ¿verdad? No lo puedes montar, no puede correr, etcétera. Y número 2, y sus carros quemaron con fuego. Eso está en Josué 11, del 7 al 9. La batalla se llevó a cabo en 2 etapas. Al día siguiente, Josué sorprendió a su enemigo, atacándolo junto a las aguas de Merón. Después lo persiguieron hasta el oeste, hasta la costa, hasta Sidón la Grande y Miseroftaim, y al oriente hasta el llano de Mizpa. Josué siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra y mató a todos sus enemigos, quemó sus carros y desjarretó sus caballos. Pero ¿por qué ordenó Dios el acto tan drástico de quemar los carros
y desjarretar los caballos? ¿Quién me podría decir? A ver, Nancy. Hola, Nancy y Daniel. Chicos, ¿por qué ustedes creen que estas eran las instrucciones? El miércoles vimos precisamente en Intercesores que el Espíritu Santo siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos, pero no para hacer nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando nosotros estemos orando, nos va a ayudar cuando nosotros estamos intercediendo o leyendo la palabra, pero el Espíritu Santo no va a hacer mi trabajo. Y si tú te fijas, Jehová siempre hace una parte y otra parte le pide a Josué y al pueblo judío. Una parte va a ser el Señor y otra parte voy a ser yo, como cristiano y como hijo del Señor. Y vemos que la parte de Josué y del pueblo judío era cortar los tendones de los caballos enemigos y quemar los carros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué daría Dios estas instrucciones? Nancy, ¿tú qué crees, hija? Pero las instrucciones, ¿de qué, pastor? Es que no lo entendí muy bien. O sea, van a pelear contra muchos reyes que se unieron y Dios le dice a Josué que lo único que tienen que hacer ellos es desjarretar los caballos y quemar los carros de guerra, evidentemente. Entonces, ¿por qué crees que hayan sido estas instrucciones? Porque Dios ya sabía que porque si Dios les da instrucciones es porque nosotros debemos obedecerlas, y por ejemplo en ese caso solamente era obedecer las instrucciones y Dios ya se iba a encargar de lo demás, de ganar la batalla, se puede decir. Ajá, pero ¿por qué eso? Y no dijo, bueno, quiero que, como hizo con Jai, como hizo con otras ciudades que fueron otras estrategias diferentes, como Jericó. ¿Por qué aquí tenía que ver con los caballos y con los carros de guerra? Ay, no sé, pastor. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Les voy a enseñar esto. Dice, ¿por qué ordenó Dios el acto tan drástico de quemar los carros y desjarretar los caballos? Porque los cananeos usaban a los caballos en sus cultos paganos y más tarde también lo hizo Judá. O sea, había una adoración a los caballos, había o sea, ellos confiaban en los carros y adoraban a los caballos en Canaán. ¿Sabían ustedes eso? Vamos por favor a Segunda de Reyes 23:11. Segunda de Reyes 23:11. Quitó también los caballos, o sea, está hablando del rey Josías. Todos sabemos que el rey Josías, este pequeñín, amó a Dios y hizo cosas extraordinarias para corregir toda la idolatría que ya había en Judá, por ejemplo, ¿no? Dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. A la que dice ahí, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Entonces vemos, hermanos, ¿se acuerdan que cuando también Dios paró o hizo que el sistema de rotación de la tierra fuera más lento y que el día durara 48 horas, que hizo este gran milagro para que Josué y los ejércitos pues pudieran ganar a los ejércitos del sur? Ahora estamos con los ejércitos del norte de Canaán. Y aquí vemos que hay una adoración al sol, hermanos, primeramente. Una ocasión estuve yo en Tonatico, que es un pueblito hacia Puebla. No sé si es adelante de Puebla o por ahí. No, es para allá, ¿Para dónde? Para Toluca. Para Toluca, dice mi esposo, que es Tonatico. Bueno, en ese pueblo hay una adoración al sol
y dicen que hay una casa donde el sol se para ahí, o no sé qué rareza, o sea, cosas raras con el sol, hermanos. Y los cananeos adoraban al sol y a la luna, pero también a los caballos. Entonces, ¿por qué Dios dio esta instrucción? Dice, se creía que los caballos y los carros del sol simbolizaban el sol recorriendo su curso por el cielo y que fuera parte del culto al sol. Entonces Dios lo que quería es que los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel no confiara ni en carros ni en caballos y que no adorara al sol. Por eso dio estas instrucciones. Recientemente se ha descubierto en Jerusalén un santuario religioso con figuras de caballos, ¿ok? Dice, también existía el peligro de que Israel depositara su confianza en las nuevas armas de guerra y no en el Señor. Estos ejércitos, los del norte, eran muy sofisticados para los judíos. El que tuvieran carros, el que tuvieran caballos, era una cosa tremenda para ellos. Un armamento como el que vemos en Corea del Norte, como el que vemos en Rusia, en los desfiles que dices, ¡qué barbaridad! Están armados hasta los dientes, ¿verdad? Y comparamos el armamento que tenemos aquí en México y prácticamente somos bicicleteros, hermanos. Así, el pueblo judío, cuando vio ese ejército, dijo, ¡wow! ¿Qué es esto? Y el Señor quería enseñarles algo, que nosotros vamos a triunfar, hermanos, no por nuestras propias fuerzas, no en nuestras habilidades, sino en el nombre de Jehová. Vamos a ver, por favor, dice que David, el salmista, declaró, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, ¿por qué fue esta instrucción de destruir los carros y los caballos? Porque Dios les estaba diciendo a los judíos, yo te voy a dar la victoria aunque no tengas carros ni tengas caballos. Confía en mí. En la segunda etapa de la batalla del norte de Canaán, Josué regresó después de haber perseguido al ejército enemigo y capturados las ciudades de los reyes derrotados. Sin embargo, Jazor, mis hermanos, se reservó para darle un trato especial, probablemente porque era la ciudad más grande de la antigua Palestina. Ocupaba una región de 80 hectáreas. Megiddo tenía 5.6 hectáreas y Jericó solo 3.3 hectáreas. Entonces nos están haciendo que nosotros comparemos, por ejemplo, Jericó, que era una ciudad de 3.3, luego nos dicen que Megiddo era de 5.6, pero esta ciudad al norte, ¿verdad?, de Jazor, tenía 80 hectáreas, o sea, era muy grande. Muy bien, dice, Jazor dominaba varios ramales de un antiguo camino que iba desde Egipto hasta Siria, llegando a Asiria y Babilonia. Egipto, Siria, y luego llegaba hasta Siria y Babilonia. Era una ciudad muy importante, muy rica, de mucho comercio. Debido a ello, tenía una posición estratégica. La ubicación privilegiada de esa ciudad, que estaba en medio de las rutas comerciales, constituía en gran manera esa riqueza que tenía. De entre las ciudades del norte, solo Jazor fue sitiada y quemada. Qué interesante. En vez de que Josué la haya dejado ya vacía, sin habitantes, porque dice que mataron a filo de espada todos, lo que hace es quemarla totalmente, destruir esta ciudad. ¿Por qué? Aunque Josué pudo haber decidido no destruir a las otras ciudades con el fin de usarlas más adelante para los israelitas, optó por hacer de Jazor un ejemplo. Era la capital de todos estos reinos, ciudades-estados,
y la que convocó a todos sus ejércitos. O sea, el rey de Hazor fue el que empezó a convocar a los otros reyes y fue la ciudad más importante del área del norte de Canaán. ¿Y qué hizo Josué? La destruyó por completo, la quemó, ¿verdad? Destruyó la muralla de la ciudad, las puertas, todo. Si la gran Hazor no podía escapar de ser destruida, los cananeos tendrían que reconocer que cualquier otra ciudad podía ser destruida por decreto de Josué y los israelitas. ¡Wow! O sea que la puso como escarmiento, la puso como ejemplo. Luego vamos a Josué 11:15, por favor. Josué 11:15, déjenme voltearlo, y dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Así fue, hermanos, como se obtuvo el triunfo, ¿verdad?, decisivo en el norte. La clave fue la obediencia a Dios. Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Resumen de los triunfos, hermanos. Eso está en Josué 11, del 16 al 23. Vamos a leerlo. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi Ruth? Ok, dice, tomó pues, a ver, voy a pasar acá la luz. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gaad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos, que eran los gigantes, hermanos, quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó a Josué, a los israelitas, por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Aquí, por ejemplo, he visto un poco sobre herencias, ¿verdad? Si tú tienes muchos hijos, y esto lo pongo por si otra persona ve el estudio, y tienes muchas pertenencias que dejar, pues déjalo por sorteo, para que no haya pleitos, para que no es que yo quería esta parte, es que a mí me gustaba más esta otra, o sea, por sorteo. ¿Cómo fue que Josué distribuyó la tierra de Canaán a las tribus? 2 tribus y media quedaron del otro lado del Jordán, y media tribu de Manasés y las otras 9 tribus se repartieron de este lado del Jordán. Pero ¿saben cómo lo hicieron? Por sorteos. Que no se vea un preferitismo, que no se vea que quieres más a uno que al otro. Aunque te voy a decir, a Josué le tocó una parte preciosa, a Caleb le tocó otra parte increíble, y o sea, realmente pues hubieron algunos que sí fueron muy bendecidos por su fe, hermanos, como Josué y Caleb. Pero
Todo lo demás fue distribuido por suertes, para que no fueran a mí no me quiso, a mí me dio menos, a mí me dio lo feo, a mí me dio lo bonito. Y pues aquí también podemos aprender sobre herencias, sobre como papás, qué es lo que tenemos que hacer para que después no haya pleitos, hermanos, para que no haya diferencias entre los hijos, que todos se sientan amados, que todos se sientan igual, ¿ok? Y vamos a continuar con el estudio. Dice, incluye una descripción de las áreas. Bueno, ok, oficialmente, mis hermanos, la victoria en el norte fue el final de la conquista. Escuchen bien, oficialmente la victoria en el norte, o sea, capítulo 11 de Josué, fue el final de la conquista. Sin embargo, antes de asentar el registro de cómo fue repartida la tierra entre las tribus, el autor hace una pausa para repartir y resumir el alcance de los triunfos de Israel en Canaán. Incluye una descripción de las áreas geográficas conquistadas. Lo acabamos de leer. Una lista de los reyes derrotados en el capítulo 12. Ahí te dice qué reyes derrotó Moisés en vida y qué reyes derrotó Josué. Las batallas que libraron Josué y sus tropas se extendieron de frontera a frontera, de sur a norte y de oriente a occidente. Toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá y las montañas de Israel se refieren a las secciones centrales y, que dice aquí, y sureñas de la tierra. El Negev, el territorio desértico que está al suroeste del Mar Muerto. El Arabá es la depresión del Valle del Jordán que se encuentra al norte y sur del Mar Muerto. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios cumplió lo que prometió. Dios cumplió las promesas que hizo a Moisés y a Josué. Hay veces, hermanos, que hay promesas que el Señor nos ha dado, pero tú y yo tenemos que estar seguros que a veces esas promesas no se cumplen, no porque Dios no las está cumpliendo, sino porque nosotros tenemos que poner nuestra parte. Dios pone una parte y nosotros tenemos que poner la otra parte, la parte que nos diga el Señor. Dice aquí que la conquista fue también el monte Jalac, región sur del desierto. Baal-Gad es otro parte, es extremo norte, llanura del Líbano, de 48 a 64 kilómetros del mar de Galilea. Y no sé cómo estoy de tiempo, siempre me quedo hablando sola aquí, hermanos. ¿Ok? Luego dice Josué 11 del 18 al 20, ya lo leímos. El periodo de la conquista duró mucho tiempo. La victoria no fue fácil ni rápida. Rara vez es así. Sin embargo, en todos los enfrentamientos militares, solo una ciudad, Gabaón, buscó la paz, o sea, los gabaonitas. El resto de ella fue tomada en guerra, porque Dios endureció el corazón de ellos para pelear contra Israel y ser destruidos. O sea, que esto no nos pase, ¿verdad? ¿Quién también fue endurecido? Faraón. ¿Se acuerdan? En Éxodo, que cada vez que lo iba a visitar Moisés para decirle, el Señor dice, deja salir a mi pueblo, adorarme al desierto, el faraón se ponía duro y se ponía duro y Egipto fue destruido, hermanos. Fue totalmente destruido, con tanta plaga, con la muerte de los primogénitos, con la muerte del mismo faraón y todos los que iban en los carros, ¿verdad? En el Mar Rojo, etcétera. Entonces, que esto no nos pase a nosotros, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que seamos sensibles a la voz del Señor, a lo que quiere hacer con nosotros, que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Creo que te debemos orar así, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida,
que yo cumpla, como cantamos en la iglesia, esa canción de adoración, que tus sueños, Señor, se cumplan en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer, ser dóciles al Señor. Déjenme ver en dónde vamos. Dice aquí, ya leí todo esto. Pues, ¿cuánto me queda, Ruti? 5 minutos. Hermanos, hay dudas hasta aquí porque siempre sigo yo hable y ya ni me despido de ustedes. 3 minutos. ¿Qué les parece lo que estamos aprendiendo aquí? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decirme? Rosita, Ale, hola, buenas noches. Hola, ¿tienes algo que comentar, alguna duda, chicos, el que sea? Ya nos queda poquito tiempo. Pues bueno, hermanos. Pastora, pues yo, ¿Qué pasó? Pastora, Sí. también Dios destruyó las ruedas de los carros de Faraón cuando iban yendo. Sí. Pues más bien les echó encima el océano, el Mar Rojo les cayó encima y los ahogó. Y también eran carros y caballos. ¿Se acuerdan que cuando el Señor da una lista de todo lo que le iba a pedir a los reyes de Judá y de Israel? Que no fueran por caballos ni carros de guerra a Egipto. Y vemos que Salomón fue lo primero que hizo. Entonces, eso quiere decir que el Señor quiere que confiemos en Él, no en el armamento, no, por ejemplo, ¿cómo lo podemos aterrizar ahora? Quizá en la vacuna, hermanos. Esto de la vacuna del coronavirus, hay que platicarlo muy bien con el Señor Jesús, porque la vacuna va hacia el ADN, hermanos. Entonces, no es el chip de Apocalipsis, pero sí, la vacuna es algo delicado y nosotros tenemos que platicarlo con el Señor. Señor, ¿es tu voluntad, es bueno que yo me ponga esa vacuna o no me la pongo, Señor? Yo le decía a Ricardo, yo no me la quiero poner, yo confío en el Señor, que el Señor es mi sanador, que el Señor nos tiene bajo sus alas. Pero, hermanos, muchas veces tiene que ver la medida de fe que tenemos, etcétera. O sea, documentarnos muy bien en qué consiste la dichosa vacuna, eso sí. En fin, o sea, podríamos aterrizarlo de esta manera. Y como cantaban, había una iglesia, hermanos, o hay una iglesia, no sé si todavía exista, hay una iglesia en las profundidades de Oaxaca, una iglesia hermosa, con una unción tremenda, y ellos cantaban esta canción: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahorita, ¿qué es lo que tenemos nosotros por delante? Pues esta situación, si nos vamos a poner o no la vacuna. Y tienes que informarte muy bien para que no tengamos sorpresas después, sino si es aceptable, si es lo correcto, si vamos a seguir teniendo esas ganas de orar, de leer, de buscar a Dios, de servir al Señor.